Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, es viernes, por supuesto, después de una semana cansada con todos, me imagino, después de sus labores queseras. Mi nombre de nuevo para todos, es un gusto para con quienes nos encontramos por primera vez. Primero les quiero agradecer a nombre de Proyecta Alimentos, mi nombre es Ernesto Tolombo, soy director de Proyecta Alimentos y en equipo, en conjunto, y gracias también a la colaboración de varias personas, siempre estamos haciendo este tipo de encuentros, este tipo de contenido de valor para los queseros de Ecuador y de los países amigos y hermanos. Y como les hemos comentado, el objetivo de realizar este tipo de encuentros es siempre compartir información que les pueda ser de utilidad para sus diferentes procesos, para sus diferentes etapas, para sus diferentes productos. Y hoy hemos elegido una temática muy particular, ¿verdad? Que es durante la maduración ocurren diferentes fenómenos, pero estos fenómenos, por supuesto, pueden darse en contra o a favor. Y estoy seguro que como a mí, a ustedes pueden también surgir diferentes consultas, diferentes inquietudes, en las cuales, por supuesto, ahora queremos compartirlas con ustedes. Quiero entregarles los siguientes minutos, compartir con ustedes información valiosa, como les menciono, que tiene que ser que esperamos que sea, por supuesto, de utilidad para sus procesos, para sus negocios, para sus queserías. Siempre suelo decir que indistintamente si ustedes tienen una quesería muy pequeña, un emprendimiento, un negocio que está iniciando, o están modelando un proyecto, o ya tienen tienen una industria quesera mediana o grande, al final el objetivo es totalmente el mismo, llegar a un queso que tenga un sabor, que tenga una característica. Y luego, por supuesto, también que los quesos puedan diferenciarse y mucho tendrá que ver el camino que ha tomado el queso para que justamente pueda diferenciarse en sabor. Es por eso que diferenciarse en sabor y en muchos aspectos, ¿no? Aspectos físicos, aspectos de color, aspectos de aroma, atributos en términos generales, ¿verdad? Entonces, para esto, nosotros primero consideramos, ¿no es cierto? No vamos a ahondar mucho en el tema de la producción, no vamos a ahondar mucho en el tema de las etapas, porque ya sabemos que todos, pues, bueno, no tendríamos todo el tiempo para explicarlo. Siempre hemos dejado como aquí una sección importante que parte de la elaboración, ¿no? Dependiendo del tipo de queso que vayamos a elaborar, son tantos, todos sabemos que en el mundo tenemos más de 2.500 variedades de quesos, de los cuales ciertos países europeos, principalmente Francia, tiene como 400 variedades, Italia tiene 200 variedades, Suiza, y se han ido repartiendo, por así decirlo, se han ido dividiendo y se han ido también identificando con las regiones, con las características de los procesos, con las geografías, inclusive luego también se han ido identificando con los mamíferos que producen la leche con las cuales se hacen los quesos. España, por ejemplo, viene siendo uno de los países que, por así decirlo, está dentro del top 5, inclusive, ¿no es cierto?, de los principales países que elaboran los quesos a partir de leche de oveja. Están posicionados, por así decirlo, y han desarrollado una gran tecnología. No, con eso quiero decir que también no lo hayan hecho con los quesos derivados de los otros mamíferos, ¿no? Háblese de vaca, háblese de cabra, ¿no? Para no concentrarnos solamente en un país, sí quiero decir que la diversidad es muy, muy amplia, ¿no? Y luego también de lo que en Latinoamérica y en el continente americano hemos ido incorporando, desarrollando y, ¿por qué no también creando? Viene a ser esa gran riqueza de los quesos que existen en el mundo. Si bien son 2.500 variedades de quesos acá, que tenemos ahora como invitado a nuestro maestro y experto también, Sergio Borbonet, coincidimos mucho en el tema de que no es principalmente, no es únicamente esos 2.500, hay más, ¿no? Hay más. Y esperamos que además con estos encuentros, con las lecturas, con la bibliografía, yo felicito mucho siempre a las personas que vienen a este tipo de encuentros porque lo que están buscando es siempre tener más información para poder incorporar en sus procesos y luego a donde siempre buscamos es que también tomemos ese camino desafiante de crear nuestros propios productos o si ya los tenemos, darles unos nombres locales propios. Pero la línea de elaboración, el cuidado de la materia prima,
El cuidado durante el proceso va a tener una relación siempre orientada a la responsabilidad que tenemos con el consumidor, ese desafío que tenemos con cumplir la demanda del mercado y luego también, ¿por qué no?, ver hacia atrás la responsabilidad o esa colaboración que tenemos con el productor de leche. No estoy seguro ahora cuántos miles de millones de personas estamos dentro de la cadena directa e indirectamente. Solo en el Ecuador somos casi 2 millones de personas que estamos relacionadas con la lechería, ¿no? De los 17 millones de habitantes. Entonces hay un gran porcentaje de productores o dentro de la cadena que está detrás. Es por eso que cuidar, para llegar a esta etapa, cuidar la materia prima, los procesos, las etapas, va a ser importante. Ahora, ya adentrándonos un poco en la temática para todos, sabemos que elaborar quesos siempre conlleva varias responsabilidades, pero ya cuando definimos qué tipo de queso vamos a elaborar, es importante saber, ¿no? Es importante conocer y es importante determinar qué procesos vamos a cumplir para poder luego llegar con éxito a esta etapa. Y hacemos una selección de insumos. No voy a decir que hacemos una selección de materia prima, porque quienes han estado con nosotros en encuentros anteriores, ustedes saben que pensando en la calidad del producto final, no hago una diferenciación para las personas que por primera vez nos acompañan. No hacemos una diferenciación. Si es una leche más ácida, perfecto para los quesos frescos o para los quesos mozzarella. Si es una leche que está con contagio bacteria, perdón, con alto contagio de células somáticas o visto desde el abastecimiento de la leche, que sería, contiene presencia o ausencia de mastitis, no hacemos en base a cuánto tiene, si tiene más o si tiene menos, pero finalmente tiene una incidencia, algún problema de calidad. No hacemos una diferenciación de que esta leche es para determinado queso, sino lo que hacemos es ya entender allí, establecer determinados parámetros, determinados planes de desarrollo de proveedores, ¿no? En donde lo que buscamos es que la leche llegue siempre en las características similares. Lo que sí puede variar, y evidentemente lo puede hacer así, es el contenido de sólidos, la calidad de la composicional de la leche, de la cual venga, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es leche de vaca, si viene de una raza ganadera Jersey, si Suisse, o inclusive las razas ganaderas que se han ido adaptando para la gente que está con nosotros de Bolivia, de Perú, de Colombia, de acá de Ecuador, ¿no? Tenemos los Andes, ¿no? Tenemos los Andes latinoamericanos. Y también para las razas ganaderas que se han ido adaptando en los llanos de Argentina, de Uruguay, ¿no? Latinoamérica es tan rica por esto, ¿no? Porque tiene que esos sólidos pueden contribuir a la tipificación y a las características de los quesos, pero esto lo determinamos, lo evaluamos, lo calificamos durante la recepción de la leche para que luego también podamos decir, bueno, ¿qué decisión tomamos conforme al producto final que queremos tener? Entonces, selecciono muy bien la materia prima, hago una muy buena elección de mis proveedores también en cuanto a los fermentos lácticos que voy a utilizar. Queda abierta, ustedes saben que también siempre estamos abiertos al tema de la elaboración de los quesos madurados con leche cruda, y aquí hay varios elementos a considerar, ¿no es cierto? Que la leche esté calificada, correctamente calificada, que tenga un control veterinario y una garantía de que hay ausencia o que no proviene de animales que estén enfermos o que la leche no contenga patógenos, etcétera, y que luego, claro, la maduración pueda ser también mínimo de unos 60 días, etcétera, si estamos trabajando con leche cruda, etcétera. Hay muchas variantes que entender, pero claro, aquí en el área de elaboración, en la zona de elaboración, pues lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Algunos aspectos muy rápidos de aquí. No es lo mismo, a veces yo he escuchado esto mucho, hay mucha gente que conoce de quesos acá en este encuentro y les agradezco muchísimo, alumnos de hecho de nuestros programas. Entonces, el queso que va a la maduración, evidentemente inclusive tendrá menor contenido de humedad, ¿no? A veces se dan los casos de que se queda un inventario de queso en la bodega y lo que hacemos pues es dejarlo allí. Y si bien avanzan procesos, ¿no?, de deshidratación, de diferentes cambios que ya vamos a ver más adelante, pues no es tan preciso guardarlo tanto tiempo porque en el proceso de elaboración, en la tina, no fue concebido el grano con la suficiente deshidratación en la prensa
la suficiente deshidratación también, el suficiente prensado, en la salmuera el suficiente salado, etcétera, que luego contribuya con el proceso de la maduración, ¿no? Entonces, solo para resaltar esa parte, aquí tiene mucho que ver, aquí definimos qué vamos a hacer, aquí utilizamos los insumos adecuados, dependiendo del tipo de queso que vamos a elaborar, para definir las características de trabajo en la tina de elaboración, en los tiempos de prensado, ya vamos a ver más adelante los factores que influyen, y luego determinar el proceso de maduración que vamos a hacer para, con ello, pues por supuesto, cumplir con los parámetros de el producto final, queso madurado. Pero, como yo decía antes, solamente, si citamos leche de vaca, ¿no? Vamos a decir que nos llega una leche que nos llegó así, o que ya formulamos, ya estandarizamos la leche. Queremos hacer un queso, por ejemplo, con un 3.2% de materia grasa, ¿ya? Puede ser un queso para laminar, un queso fresco, o un queso pasta hilada, inclusive con un poco menos, pero entendiendo en términos generales de queso de leche de vaca, que tenemos para la tina, tenemos este porcentaje de sólidos, ¿no es cierto? 3.2% de materia grasa, 3.5% de proteína, 4.7% de lactosa, y luego está el agua y los componentes minoritarios, ¿no? Aplicamos la adición de cloruro de calcio, fermentos lácticos, la enzima coagulante, y en el proceso en el cual se está coagulando esa leche, digamos, y aquí un detalle, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de queso, pues tomamos y del tipo de coagulante decidimos coagular a mayor temperatura o a menor temperatura. Coagulamos a mayores temperaturas, entre otros factores, para no detenernos mucho en este tiempo, en esta parte, perdón, coagulamos a mayor temperatura los quesos que buscamos de que retengan mayor humedad. Pero para los quesos que buscamos de que se deshidraten tanto en el proceso de corte, batido, prensado, que nos va a servir para la maduración, pues la temperatura de coagulación va a ser menor, ¿no? Así como breves detalles, no vamos a ahondar mucho en estos temas, ¿no? Pero sí como para entender esta parte del proceso, la coagulación en tiempo principalmente, que pueden ir desde los 20 minutos para los quesos de larga maduración, en donde necesitamos que el grano se deshidrate más, o pueden ser quesos de 30 minutos, normalmente, ¿no es cierto? 30 minutos, la coagulación. En esos 30 minutos, ¿qué va a pasar? Después de esos 30 minutos vamos nosotros a cortar, a realizar el corte del coágulo que se ha formado, ¿no? Aquí determinamos parámetros como la acidez, el pH, la temperatura, más adelante va a venir la agitación, puede venir un prensado. Y miren lo que está pasando aquí. De este porcentaje de sólidos que inicialmente entró a la tina para ser coagulada, una proporción se va al suero y otra proporción se viene al queso. Dependerá, reitero, muchísimo de varios factores para que esto se dé. Cuando una leche, y esto lo vemos mucho en microbiología, ¿no? Cuando una leche, por ejemplo, que no hicimos una buena elección, perdón, acá en esta etapa, ¿no es cierto? Aceptamos una leche que de pronto estuvo con alto contagio de células somáticas, muy probablemente no, con seguridad de hecho, no van a cumplir estas cifras de transición. O si pasteuricé la leche, además, digamos que la temperatura de pasteurización fue muy elevada, también voy a precipitar determinadas, digamos que las cifras de transición no van a ser las mismas. Si algo ha fallado por allí, por ejemplo, con la enzima coagulante, con el cloruro de calcio, no puse la dosificación, la enzima coagulante, por ejemplo, compré en altos volúmenes para la planta porque estaba a descuento, entonces compré por mucho tiempo, y almacené por mucho tiempo ese enzima coagulante y sigo poniéndole la misma dosis que se determina como ficha técnica. Recuerden, esto lo hemos hablado mucho en encuentros anteriores, por cada mes que puede pasar de la enzima coagulante almacenada, aunque esté en cadena de frío, ustedes saben que merma su actividad de coagulación. Entonces, considerando esos aspectos, nosotros ponemos una determinada cantidad adicional, no el doble, por ejemplo, pero sí ponemos un poco más porque estuvo mucho tiempo almacenado y decimos que su actividad puede bajar. Entonces, todos esos aspectos van a influir, van a tener que ver aquí en este proceso para que estas cifras de transición se den. ¿Por qué explico esto? Porque en la maduración, porque en el proceso de maduración, estos componentes de la leche juegan un rol totalmente, ¿no? Directo
porque lo que estamos precipitando son los sólidos que acabamos de ver en la lámina anterior, y evidentemente cuando tenemos un queso recién elaborado, un queso fresco, las características inclusive de sabor, contenido de humedad, vida útil, van a ser más cortos, ¿no es cierto? No va el sabor, la textura, el flavor, características sensoriales no van a ser tan diferenciadoras, por así decirlo, se van a acercar más a la leche, ¿no? A la parte láctica, a la leche tibia, a la leche hervida, a esos aromas de la mantequilla, etcétera. Y luego con el almacenamiento, con la maduración, en cambio, allí sí vamos a desarrollar texturas, sabores, olores, colores, inclusive cambios a nivel del aspecto físico del queso. Entonces, en todo va a tener que ver la calidad composicional de los sólidos, los ingredientes que estamos utilizando, ¿no? Los ingredientes que estamos utilizando, y por supuesto también tendrá que ver lo que ahora queremos compartir con ustedes. Primero, la maduración, ¿qué es? No vamos a decirlo de manera únicamente de cómo están descritos en los libros, o no lo vamos a decir desde la maduración es el cambio de color, no. Hay un conjunto de procesos de naturaleza bioquímica, física, microbiológica, ¿no? Inclusive a veces hasta romántica, se puede decir así, porque claro, yo diría desde el aspecto, saliendo de la parte técnica, ¿no es cierto? En uno de los libros de nuestro gran amigo Sergio Borbonet, él suele citar un esquema muy lindo de lo que representa elaborar quesos, y él suele citar inclusive al quesero y a la quesera, ¿no? Es el talento humano, es la persona entrenada y enamorada, responsable con la quesería para que también la maduración se dé. Entonces, tienen también que ver. Sí, yo comparto mucho eso y trabajando, de hecho, yo temprano acabo de llegar de una quesería, entonces estamos permanentemente en queserías y vamos diciendo que esto es verdad, ¿no es cierto? Es el conjunto de procesos de naturaleza bioquímica, microbiológica y física que se suceden en el lugar en donde se encuentra almacenado el queso, y que con el paso del tiempo vamos a ver un desarrollo de aromas, texturas, sabores, textura de la masa cambia, ¿no es cierto? Cambia, puede ser, como puede hacerse más dura, ¿no? Una masa totalmente compacta, seca, puede también hacerse una masa bastante suave, ¿no? Con una textura muy suave, y evidentemente el aspecto interior y exterior, no solamente interior, sino también exterior, ¿no? Ese desarrollo de la masa con vetas azuladas de los quesos azules, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a tener que ver. Pero aquí, esta maduración, estos cambios, ¿a dónde están apuntados? Están apuntados a la pérdida de humedad del queso que ingresó a la maduración, ¿no? Es decir, terminó la salmuera, ¿no? Terminó la elaboración de queso, terminó el prensado, cumplió el tiempo de salado. Claro, dependiendo si el salado se lo hace directamente en la tina, o si se lo hace o si se lo hace por sumersión en salmuera, o también otro de los métodos, también untarle sal, ¿no? Durante el proceso de maduración. Aquí voy a contar algo y al respecto. No toda la maduración se da, ¿no es cierto? Perdón, no toda el salado se le da al inicio de la maduración. Muy probablemente en varios quesos, yo he trabajado, de hecho conozco una fábrica que hace un queso espectacular acá en el Ecuador, allí cerca de uno de los volcanes muy lindos acá en el Ecuador. Quienes no conocen todavía Ecuador tienen que venir, por favor. Que son nuestros pulmones de frío naturales en la altura, en los Andes, que nos permiten madurar los quesos. Entonces, en una fábrica, la persona que va a hacer el mantenimiento de un queso muy, muy, muy particular, que después de su semana 3, 4, ahí recién empieza el salado. Es muy particular este queso. Lo creo, de hecho, lo diseñó otro gran amigo, también amigo de Sergio, muy amante de los quesos, muy técnico además. Y el salado se empieza a hacer después de algunas semanas de que ya ha empezado su proceso en la cámara de maduración, pero muy particularmente ese salado en la maduración se hace, solo pueden hacer una o dos personas, y esa persona a la hora del almuerzo tiene que venir después de que todos hayan comido, porque el proceso fermentativo que se está dando en ese queso y que se lo está salando exactamente en el mes 2 de la maduración,
despide tantos gases y componentes por este fenómeno de que la sal está ingresando al queso, y de manera física y de manera mecánica y hasta biológica también está exudando. Esa humedad en la corteza genera determinados compuestos, que ya vamos a ver inclusive más adelante, que generan un olor muy fuerte. Y claro, eso se impregna en la ropa de quien está haciendo el mantenimiento en la cámara de maduración, de ese personal, que claro, esa persona tiene que venir a almorzar después de que todos hayan almorzado, porque si viene junto todo el grupo, nadie quiere comer, ¿no? Por así decirlo. Y claro, hay muchos quesos de este tipo. Entonces, ¿qué más se da? Una destrucción de la lactosa. Esto es muy importante. Hay varios países, todavía en Ecuador, todavía no, pero hay varios países en el mundo, acá en Latinoamérica, Centroamérica también, en donde a los quesos madurados ya los declaran que no contiene lactosa, mientras que en otros países todavía tenemos esa dificultad de que hay que declarar contiene leche, contiene lactosa, poniendo, y esto está bien, eso sí, porque es la lactosa, muchas personas pueden ser intolerantes a la lactosa, es decir, abriendo paréntesis, carecen de la suficiente cantidad de lactasa a nivel de su organismo que no les permite, vamos a decirlo así, que no les permite degradar la lactosa en sus dos disacáridos, ¿no es cierto?, que son la galactosa y la glucosa a nivel de organismo, y esto puede generar malestar estomacal, abombamiento, etcétera, y malestar en general, y claro, le pongo como enemigo a los lácteos. Pero miren qué está pasando en la maduración de los quesos, ¿no? Hay una destrucción de esto. Primero, a ver, vamos a decirlo así, para llegar en la ruta de la descomposición de la lactosa, como ya menciono, los separamos en sus monosacáridos, galactosa y glucosa. Y de allí tiene que cumplirse el ciclo hasta llegar a que sean ácido láctico, ¿no? Cuando esto no se cumple por diferentes procesos, luego aparecen defectos. En la mozzarella, por ejemplo, se forman blisters, se generan los problemas de browning. No estamos en un tema de mozzarella, por ejemplo, pero cuando no cumple esta ruta, luego en los quesos de pasta dura también aparecen en el mes 18, en el mes, por ahí en el mes 14, empiezan a empardearse, ¿no es cierto?, a ponerse marrones los quesos de pasta dura. Entonces, esos son defectos debido a que no hay un cumplimiento en la ruta de la descomposición de los azúcares en la leche, ¿no? Y luego también, o también pueden haber, dependiendo del tiempo de maduración, puede haber poca disponibilidad, casi nula disponibilidad. Este ácido láctico que se genera va a servir, ya vamos a ver más adelante, como sustrato para los procesos bioquímicos de los otros quesos. Es fantástico, la verdad. Entonces, entender esto, porque por eso diferenciamos, por eso decimos que diferenciamos la maduración en los quesos. También hay un efecto rebote, ¿no? Hay un efecto rebote. Bajamos el pH, agregamos cultivos, elaboramos el queso, hay un descenso de pH, vamos a decir un rango de 4,8, 4,9. ¿Sí? Luego vamos a notar que también en ese efecto, en la maduración, el pH tiende hacia la neutralidad. Ya vamos a verlo también. En la fermentación propiónica, por ejemplo, el ácido láctico tiene mucho que ver. El fenómeno de la proteólisis, vamos a decirlo así, la proteólisis es aquella descomposición de las proteínas, ¿no? Una solubilización parcial de la caseína, y con ello se da una modificación en la textura del queso que está en este proceso de maduración. La lipólisis, por su parte, diciéndolo rápidamente, es como es la hidrólisis limitada de la materia grasa de donde se descomponen ácidos grasos y glicerol, desprendiendo también aromas, desprendiendo también características de los quesos. Y luego, evidentemente, también una formación de la corteza. No siempre la formación de la corteza va a ser en la maduración. Va a venir un poco desde antes, va a venir inclusive para cuidar esta formación de la corteza, ya está enlazado así desde el momento del prensado, en la salmuera y ahora en la maduración, los cuidados que podemos tener aquí en la maduración. Esos cambios, ¿a dónde nos llevan? ¿No? Estos cambios, ¿a dónde llevan? Vamos a tomar en cuenta que estamos hablando de un queso Gouda, ¿no? En el cual tenemos una proporción, ¿no? Después de la maduración podremos tener, va a diferenciarse mucho estos contenidos del tiempo en el cual almacena el queso, ¿sí? Entonces, un 42% de agua, un 25% de proteínas que se concentran en el queso,
un 4% pueden ser otras sustancias y otro 25% pues materia grasa, ¿no es cierto? Entonces, esto vamos a decirlo, estos son los componentes, pero luego con lo que acabamos de mencionar, con estos cambios, yo puedo decir que, claro, tiene grasa y tiene proteína, pero luego en la cadena de esta, de proteólisis y lipólisis, vamos a tener, en el caso de las proteínas, vamos a tener aminoácidos, ¿no? Y es por eso que en los quesos de larga maduración, como en el mismo Gouda, el parmigiano reggiano, son quesos que luego estos aminoácidos especiales además se pueden encontrar como en calidad de cristales, como la tirosina. Entonces que son indicadores de larga maduración de los quesos y evidentemente además de una calidad suprema de los quesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, ahora, en la maduración va a tener mucho que ver los formatos y las dimensiones del queso, ¿no? Esto afecta. Por ejemplo, un camembert, que es un queso bastante pequeño, que puede pesar entre 380 a 450 gramos, ¿verdad? Inclusive su elaboración está basada en una cuajada que no hay que deshidratarla demasiado, sino que tiene un alto contenido de humedad y como la cuajada inicialmente está bastante suave, inclusive esto fue un invento muy particular, ¿no es cierto?, de ponerlo en una cubierta de madera para que no se deforme inicialmente y luego con los procesos de maduración, más el crecimiento de la flora fúngica en el exterior, hay un proceso de maduración muy particular para este formato. No nos vamos a adentrar mucho en la tecnología, como ustedes saben, no quiero robarle su tiempo. No, entonces aquí hay un fenómeno muy importante concebido también, aparte, además de los factores de las condiciones de almacenamiento que ahora vamos a conversar, además de ello, también el tema de los formatos y previamente la tecnología aplicada, la técnica, la metodología y la tecnología aplicada. Luego está un quesito un poco más grande, ¿no? Un queso un poco más grande, en donde el formato es distinto, la apariencia es distinta, la técnica, la metodología de elaboración es totalmente distinta. El Tete Moa, por ejemplo, este queso suizo, ¿no? Tiene una particularidad que además se puede hacer rollitos, ¿no es cierto? En el girolé. Entonces, este queso tiene un formato que pueden tener 750, 850, a veces lo hacen hasta de 2 kilos, 2,5 kilos, ¿no? En donde hay además un crecimiento, ya no de hongos, sino además de hongos, hay de levaduras, otros microorganismos y otras bacterias. Entre ellos está el Brevibacterium linens. Tiene un proceso de cura, de mantenimiento, de maduración, de curación, si cabe en el término también un poco español, va creciendo ese Brevibacterium linens y le da esta coloración un poco rojiza, más los formatos y las condiciones de almacenamiento diferencian al queso. Vamos al queso Gouda. El queso Gouda pueden ser hormas que pueden alcanzar los 6, 8, hasta 14 kilos. No, por eso pongo aquí una fotografía de diferentes dimensiones, en donde pues, se pueden vender quesos de pocas semanas, 5 semanas, como también quesos Gouda de larga maduración que pueden superar los 2, 3 años, ¿no? Entonces, son características distintas, más la tecnología, que haremos una breve descripción más adelante, ¿no es cierto? Y luego están los quesos más grandes, ¿no es cierto?, de la familia de los italianos, de los Grana Padano, Parmigiano Reggiano, eh, están los quesos emmentales, están los quesos el emmental, el gruyère, ¿no es cierto? Estos quesos sumamente grandes que pueden superar. Este parmigiano reggiano, de hecho, es una fotografía que la hice yo aquí en Quito hace pocos meses, en un trabajo con la embajada italiana. Este fue el segundo parmigiano reggiano que he tenido la oportunidad de abrirlo aquí en Quito. Lo abrimos a la mitad, ¿no es cierto? Tuve una sesión y por eso siempre agradeceré a Sergio que me indicó además también algunas recomendaciones de cómo abrirlo. Lo dividimos en dos medias circunferencias, ¿no? Este queso de parmigiano reggiano, 40 kilos, solo la horma, una única horma de 40 kilos, para las cuales se necesitaron 550 litros de leche de vaca, ¿no? Entonces, bueno, hay más detalles de este queso, pero vamos al formato, ¿no? Vamos al formato y vamos a las dimensiones de los quesos, ¿no? Es un queso bastante alto, es un queso de cilindro de caras planas, pesa 40 kilogramos, es un queso sumamente seco, ¿no? Entonces, las condiciones de maduración también ya vamos a ver más adelante, los cuidados que hay que tener para estos quesos. Entonces, vamos al almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Bueno, es tomar el queso que ya ha sido elaborado, cuido cada uno de los parámetros y lo que voy haciendo
me apunto, ¿no es cierto? Apunto a estos dos parámetros importantísimos como son la temperatura y la humedad relativa. La temperatura y la humedad relativa. Bueno, siempre decimos, muy bien, vamos a madurar quesos, entonces, perfecto, hago una elección, veo a qué temperatura está la sala y con qué humedad relativa. Además de eso, los cuidados que debemos de tener son la aireación, la ventilación. Bueno, si vamos un poco a la historia, inclusive saben que las grandes denominaciones de origen protegidas en Europa, por ejemplo, en el Cabrales en España, o el Roquefort al sur de Francia, en el pueblo de Roquefort, están tipificados los quesos en torno a la época del año en donde hay más corriente de aire circulando a través de las cuevas en donde se encuentran madurando los quesos de manera natural, porque se deja el queso allí y el moho es impregnado de forma natural en las cuevas. Realmente es parte de, son los orígenes de los quesos, de hecho, ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, tienen mucho que ver la temperatura de la sala, la cava, la cueva, la cámara de maduración, como conozcamos en cada uno de nuestros países, pero es ese almacén en donde yo dejo los quesos, voy cuidándolos, voy monitoreando esta temperatura y esta humedad, pero van a diferenciarse para cada tipo de queso, ¿verdad? No todos los quesos necesitan la misma temperatura todo el tiempo. Inclusive, ahora vamos a ver, yo siempre digo que varios quesos, para elaborar algunos tipos de quesos, por ejemplo, es como viajar en los Andes latinoamericanos, o más aún inclusive aquí en el Ecuador, porque fácilmente en un recorrido de 4 o 5 horas, de Ecuador estamos en una ciudad en 2.800, después en otra 3.200, después estamos a las faldas de uno de los nevados a 4.200 metros, y después estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, estamos en la playa en poco tiempo. Entonces, es como viajar en el Ecuador, ¿ya? Entonces, vamos a, quiero tomar, eso quiero aclarar, voy a tomar ejemplos de los quesos europeos, que también lo hacemos en Latinoamérica, pero luego, reitero, nuestra finalidad como Proyecto Alimentos es que ustedes puedan tomar tips, ¿no? Hacer, tomar estos parámetros, acoplarlos a sus procesos y que luego esto pueda servir para los quesos que ustedes estén elaborando, madurando y por supuesto comercializando. El queso cheddar, ustedes saben que es un queso de origen inglés, ¿no? Yo suelo decir que siempre su origen está en dos caminos. El primero fue como los romanos en el siglo XV, siglo XVI, con el crecimiento del Imperio Romano, llevaron la técnica de elaborar los quesos grandes o los quesos de pasta dura, ¿no? A Inglaterra, pero ya luego en Inglaterra, en Cheddar, en la región, empezaron también a adaptar esta técnica y a diferenciarlo, ¿no? Y esta diferenciación inclusive vino con otro nombre, con la otra vía que es en cambio el proceso de cheddarización, el cheddaring. La cheddarización es un proceso, por así decirlo, en el cual durante la elaboración, lo que hacemos es, después de cortar la cuajada, batir la cuajada, llevarla a determinada temperatura, desueramos totalmente, le quitamos todo el suero, cortamos, agregamos algo de sal, ¿no? No tanta cantidad, una poca cantidad de sal, y esto hace que en la cheddarización dejemos almacenadas capa sobre capa. Ya es en esta parte en donde esta cadena de descomposición, por ejemplo, de la lactosa, ya se produce. Cuando hacemos queso mozzarella, el objetivo es un poco el mismo, ¿no? Generar la mayor cantidad de acidez, que hay un descenso de pH, haya una desmineralización, y en esa desmineralización, por supuesto, me permita, más del descenso de pH, a determinada temperatura, 73, 75 grados centígrados, pueda hilar la mozzarella. En este caso del cheddar, ya hay una descomposición antes de que llegue a la prensa. En esta cheddarización ya hay una descomposición, una generación de ácido láctico, de tal manera que en la maduración pues ya no se da mayoritariamente como o en comparación con los otros quesos. Es un fenómeno muy interesante que luego tiene que ver también con la maduración.
Históricamente, quesos cheddar en Inglaterra se venían haciendo en hormas de 27 a 54 kilogramos, con quesos que pesan que pueden madurarse de 2 a 3 años. Entonces, claro, son quesos bastante grandes, ¿no? Inclusive hay particularidades, hay mucha bibliografía y yo he probado, inclusive he tratado de cargar una horma de 50 kilos, imagínense, un queso de estos en mis participaciones en los campeonatos mundiales de queso. Entonces, la verdad es que son unos quesos impresionantes, impresionantes. La migración hizo que también se venga mucho con estos quesos, tanto a América del Norte, ¿no es cierto?, Estados Unidos, como también a otros países, Nueva Zelanda, el resto de Europa, Canadá. Entonces, este queso también ha sido muy difundido. De hecho, hasta el 2012 era uno de los quesos más elaborados y consumidos en el mundo. A partir de ese año en adelante, el queso más consumido, elaborado y consumido es el queso mozzarella, ¿no? Entonces, las temperaturas, regresando al cheddar, las temperaturas de maduración pueden ser entre 4 a 10 grados centígrados, humedad relativa no mayor al 80%, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra precisamente, inclusive se tiene una envoltura de una tela especial con la cual se madura. En Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica se ha adaptado esta técnica de elaboración, pero también ha tenido ciertos cambios en los cuales se hacen en formatos en barras, porque el objetivo, el mercado que tiene este queso es para laminarlo, ¿no? Se lamina y se vende listo para las cadenas de comida rápida. Está muy focalizada a atender a un mercado en específico, pero estas son las condiciones de maduración en estos quesos, como mencionaba antes. Se alcanza muy, muy buen sabor mientras más tiempo almaceno. Es un sabor bastante bueno, que luego también diferencia una buena hamburguesa, un buen queso cheddar, por supuesto, ¿cierto? Entonces pueden madurarse entre unos 8 a 10 meses, como decía antes, inclusive hasta 3 años, ¿no? Entonces, hay versiones, por supuesto, que se hacen en diferentes países en donde la maduración puede ser pero mucho menor en cuanto a tiempos, 2, 3 semanas y ya lo están laminando, porque claro, ya ha alcanzado esta característica, a estas adaptaciones, inclusive ha ido a que el queso cheddar en algunos países inclusive se haga un lavado de cuajada, ese lavado de cuajada permite que haya menor disponibilidad de lactosa y esto provoca inclusive de que se madure más rápidamente, ¿no? Entonces, hay procesos tecnológicos que pueden ayudar, claro, finalmente van a diferenciarse también en las estrategias que luego utilicen para la comercialización, haciendo entrever, por supuesto, revelando de que el queso definitivamente ha sido madurado más tiempo. En Estados Unidos hay un queso cheddar que lo venden con una etiqueta negra y que lleva el nombre de Crockett Cheese. Es un queso como suena, ¿no? Como es adictivo, es un queso que tiene hasta compuestos de tirosina, está bastante, muy bueno, y realmente desde la etiqueta, desde el concepto, evoca que es un queso de larga maduración, ¿no es cierto? Para entender un poco las condiciones. Perdón, aparecer en la foto. Esta es una fotografía de uno de los quesos más impresionantes, por supuesto. Ustedes saben que en la historia, este queso Emmental, estos huequitos, estos ojitos, estos ojos más bien, que pueden tener el tamaño de una uva, inicialmente era una preocupación para los queseros. Ustedes saben esto, ¿verdad? Porque se decían que eran imperfecciones de los quesos. Y esto se venía dado principalmente a través de la alimentación de la ganadería, que en esos pastos, en determinadas épocas del año, había mayor cantidad de bacterias propiónicas, microorganismos propiónicos que luego, cumpliendo la fase de elaboración de los quesos a la maduración, aparecían estos ojos, ¿no? Estos ojos de fermentación propiónica, ¿no? Esta foto que aquí he puesto es una foto que quiero mucho, por supuesto, es una fotografía en donde, con mi participación en el Cheese Contest, en el Campeonato Mundial de Estados Unidos, en la ciudad de Madison, bueno, pude estar entre los jueces que calificamos más de 3.600 quesos, entre los cuales, claro, esta categoría, ¿no? Este es uno de los quesos ganadores. Y miren la distribución de los ojos, aquí hay mucha ciencia, la verdad es que inclusive hay institutos tecnológicos que desarrollan estudios en donde se ve muchísimo estos aspectos, los aspectos de realmente llegar a elaborar un queso con estas características en donde se involucran muchos elementos. Primero, vamos a lo que debemos de cuidar, a esas condiciones que debemos de cuidar. De nuevo, esto es como un viaje en Latinoamérica, ¿no? En los Andes, o puede ser también en los Himalayas, etcétera, en donde tenemos que subir y bajar. Bien, ¿por qué lo digo? La primera
maduración, la primera etapa de la maduración de este queso, pues una cámara de lo que se conoce en la bibliografía, en Europa, acá también en algunos países, como una maduración en cámara verde, ¿no? Por así decirlo, porque todavía es la inicial. En unas primeras 3 a 4 semanas se almacena entre 8 a 12 grados centígrados a esta temperatura, a una humedad relativa entre el 85 y el 90%. ¿Sí? La primera fase. Por supuesto, aquí todavía no hay la formación de los ojos, ¿no? Luego hay una cámara de fermentación. En cambio, aquí sí vamos a provocar la formación de los ojos en un periodo de unas 6, 7 semanas y la temperatura, fíjense que ya no es la misma, una temperatura más alta, 22, 25 grados centígrados a una humedad relativa, siempre siendo constante. Luego de que ya se ha evaluado, cumplido este proceso, hay mucho detrás, yo estoy haciendo nada más un resumen aquí, resaltando esos cuidados que debemos de tener durante la maduración. Después, ya durante varios meses, pueden ser 8, 12, y aquí se tipifican mucho, inclusive los quesos de más larga maduración, los Emmental que han sido elaborados por fábricas industriales, o los Emmental que han sido elaborados en dentro de todavía una costumbre, una tradición, inclusive yo diría que es la transhumancia, en donde todavía los queseros, y fíjense, en Suiza todavía se sigue haciendo el queso Emmental y otros quesos más en las ollas de cobre, en donde para calentar la leche todavía se utiliza fuentes de fuego, ¿no? Fuego con leña, ¿no? En las montañas, en las épocas en las cuales solo en las épocas del año en las cuales hay disponibilidad de pastos con flores, que luego le dan una leche muy especial como para que lleguemos a obtener estos quesos. Miren que el tema de la transhumancia, quizá en algún momento podamos hacer un webinar o un live de este tema, es muy, muy interesante, porque inclusive son los quesos que tienen una campaña a nivel mundial que se llama, traducido del inglés, es adopta un queso alpino y puede llegar a costar, esa adopción de un queso alpino puede llegar a costar entre $2,000 a $5,000. Y donde los compran en los países de alto poder adquisitivo y luego inclusive pueden viajar a hablar con el quesero porque claro, hizo un queso tan rico, tan bueno que además pagó una alta suma de dinero para vivir esta experiencia sensorial. Miren que no estamos en un mundo en donde digo, por favor, cómprame el queso en $2, $3. Estamos en un mundo donde hay distinción gastronómica, distinción de este arte, ciencia, oficio quesero, que yo siempre suelo decir, ¿no es cierto? Entonces, pueden almacenarse por varias semanas, ¿no? Varios meses, a una temperatura menor, ya no a la misma de donde buscamos que si hay esta generación esta formación de los ojos, a un porcentaje de humedad relativa en el ambiente que no varía, ¿no? Que no varía, es una cámara de maduración. Ahora, solo poniéndolo rápidamente, en ese ciclo de la descomposición de la lactosa, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Estas bacterias propiónicas no consumen directamente la lactosa, otras bacterias sí, ¿ya? Entonces, esta primera descomposición que se puede dar por otras bacterias que agregamos en el complejo para la elaboración o de las bacterias nativas, Streptococcus, Lactobacillus naturales que pueden estar, esta lactosa se ha descompuesto, se ha separado en los dos monosacáridos, lo que antes mencionábamos, y tenemos ácido láctico. Estoy haciendo muy, muy, muy resumido todo lo que digo. Es muy largo esto, ¿no? Esto lo hablamos mucho en las clases inclusive. Para quienes están tomando el curso, el diplomado de inocuidad y tecnología de quesero, esto está por horas explicado, ¿sí? Entonces, el ácido láctico disponible en esta etapa de la maduración, cumpliendo esta parte, ¿sí? Después de estas primeras semanas, para llegar aquí, en esta etapa, ya tenemos a disponibilidad en forma de lactatos. Estos lactatos vienen a ser, ante la presencia de bacterias propiónicas, estos lactatos son los sustratos, no la lactosa, sino los lactatos. Y estos lactatos, el proceso metabólico, el proceso de descomposición, los diferentes cambios bioquímicos y microbiológicos que se dan aquí, ¿no? Estoy tratando de resumir, generan la formación de ácido propiónico y CO2. Entonces hay esta textura de este queso, no tiene que tener altas concentraciones de sal, tienen que tener la humedad adecuada como para que ante la presión que hay interna de formación de CO2 por este proceso fermentativo, se den a formación de los ojos. Inclusive, yendo un poco más a características,
Este CO2 genera equilibrio entre la parte externa y la parte interna. La interna hablo del queso y la externa hablo de la cámara de maduración. En las grandes fábricas, principalmente suizas, hay determinadas prácticas en las cuales se debe de controlar la cantidad de CO2 que hay en el exterior de la cámara de maduración para que haya también CO2 al interno al queso. Es bastante complejo esto, es muy amplio. Realmente, si hablamos solamente de los quesos con ojos, tardaríamos varios días, ¿no es cierto? Nos tomaríamos varias horas, ¿no? Pero, por ejemplo, si los quesos en esa cámara de maduración están en menor número, muy probablemente la formación de ojos va a ser también menor porque o va a ser, va a variar porque las presiones entre la parte interna del queso y la externa también cambian. Otros factores muy interesantes que existen para la formación de ojos en los quesos, entre varios, ¿no es cierto? Hay varios. Es también uno muy particular que es la altura. La presión atmosférica también contribuye de manera positiva a la formación de ojos. Entonces, uno lee esta bibliografía, ve esta realidad, estudia estos artículos técnicos y dice, opa, estamos en los Andes latinoamericanos, podemos hacer. Y no solamente en los Andes, pero fíjense que como por ejemplo, quesos de excelentes características con ojos, como por ejemplo está el Colonia de Uruguay, un queso espectacular, ¿no es cierto? Que es un queso de los migrantes, queseros suizos que lo desarrollaron en Uruguay y claro, le dieron una denominación además local, ¿no? Y hay una generación de ojos así preciosos, ¿no? El queso Colonia. Está el Pategras en Argentina, ¿no es cierto? Se habla mucho de la flora bacteriana que hay en esa región a través de los pastos. O sea, el mismo concepto, que es cierto además, real, que a veces nos ha pasado acá en Ecuador, yo lo debo decir, a veces cuando hacemos quesos grandes con ojos, para la formación de ojos, pero con la leche de verano, en estos quesos se dan una formación de ojos espectaculares también, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos aquí que cuidar, pero sí que quería compartirles esta parte, ¿ya? Vamos a los quesos, un poco también de los quesos que se elaboran con las cortezas lavadas, ¿no? Aquí está en el queso, hay un queso italiano, Taleggio, de lo que hablamos hace poco, tenemos allí, hicimos un live, que son de cortezas tratadas, ¿no? En donde estos quesos, pongo como ejemplo el queso Tilsit, en donde en su etapa de maduración, las primeras 2 semanas pueden estar en una cámara entre 12 y 14 grados centígrados, inclusive hasta 16 grados centígrados, a una humedad bastante alta en la cámara inicial. Porque ¿qué es lo que se está haciendo aquí? En esta primera parte hay un tratamiento de la corteza. Estas cortezas lavadas que se tratan con determinados microorganismos, inclusive cultivos de bacterias, ¿no? Salmuera, inclusive suero, porque en el suero también hay cultivos, ¿no? Pues, tanto nativos como de los agregados. Entonces, en esta primera etapa hay un tratamiento de la corteza y después de las 2 semanas, después de las 2 primeras semanas, va una cámara de maduración. En esta cámara de maduración, lo que estamos por unas 6 a 7 semanas posteriores, bajamos la temperatura. Aquí pero al mismo porcentaje de humedad. En el ambiente aquí, en cambio, buscamos que la maduración sea más enfocada ya a la parte interna del queso, ¿sí? Porque inicialmente también ya se dio en la parte de la corteza y luego mandamos a una cámara de conservación y inclusive muchos les llaman afinamiento, ¿no es cierto? Del término affinature de los franceses, de los italianos, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de afinamiento que es un perfeccionamiento, una diferenciación de los sabores en la maduración. Miren que son diferentes etapas, ¿no es cierto? Para llegar a un queso de estas características, cumplen diferentes pasos. Y luego también aquí, este corte de queso Tilsit en Europa se lo vende con 2 etiquetas, uno con etiqueta verde y otro con etiqueta roja. El de la etiqueta verde es aquel queso Tilsit que ha sido elaborado con leche pasteurizada. Y esto, con etiqueta roja, es aquel Tilsit que ha sido elaborado con leche cruda. De hecho, se habla mucho en la historia de que quienes elaboraron el Tilsit fueron migrantes holandeses en Suiza que intentaban recordar a ese perfil de los quesos holandeses, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha historia detrás. Pero fíjense lo que pasa aquí además. Vamos a la parte de la maduración. Como inicialmente hicimos una maduración, un tratado de la corteza, hay 2 maduraciones que se suceden en este queso. Hay una maduración interna, de la que venimos hablando, una descomposición de las proteínas, de la grasa, etcétera, pero también hay una descomposición de las proteínas que se encuentran en la corteza del queso. Inclusive puede llegar a formar amoníaco.
Entonces, claro, uno huele el queso y no quiere probar el queso. Y ustedes como queseros que intentan vender un queso, claro, son dos impresiones que tiene el consumidor. Huelen y no quiere saber nada. Pero luego lo prueban y dicen, oye, esto es distinto, ¿no? Entonces, por esto se dan por estos fenómenos, ¿no? Y otros más, no estoy diciendo aquí que son los precisos, son los únicos, perdón. Aquí he puesto una fotografía, cuando citamos un queso Gouda, Gouda es un pueblo, es una ciudad en donde se negocia el queso, no es donde únicamente se elabora el queso, o sea, se hacen muchas fábricas, de hecho, el queso Gouda se hacen en cooperativas, ¿no? Hace poco leía un artículo mientras preparaba las clases del diplomado de inocuidad y tecnología de queso, escuchaba hablar a uno de los presidentes de las cooperativas en donde ustedes saben que Holanda robó territorio al mar, entonces tardaron muchos años en volverse fértiles de esos suelos, pero cuando se volvieron fértiles, claro, dieron un pasto muy especial. Ese pasto especial luego, claro, son de donde se alimentan las vacas y que luego, claro, eso le vuelve el famoso terroir, que es la característica típica de los quesos que recuerdan a una tierra, que recuerdan un lugar, a una zona geográfica. Entonces, por eso yo respeto mucho, quiero mucho este queso, ¿verdad? Es uno de mis favoritos, pero también me gusta mucho la historia. Y luego fue también una de las ciudades, Gouda es una de las ciudades donde se hace mucho esta, no una competencia, sino hay un gremio del Gouda que está integrado por 30 personas más uno, siempre cada 2 años se cambia a ese más uno, que es como un voluntario, pero el más experto quesero, que conoce mucho de tecnología, en donde en esta ciudad tienen 4 balanzas, se fueron de las primeras balanzas a nivel mundial, en Europa sobre todo, que obtuvo un permiso europeo para pesar los quesos y que se venden los quesos bajo peso y luego también evaluando la calidad y que luego, claro, estos quesos que a Holanda le permitió de que el queso sea de una textura muy dura, muy seca, también con poca humedad, que luego esto permitió inclusive difundir, ampliar los procesos de exportación por todo el resto de Europa y, por qué no decirlo, también hasta del mundo. Además tienen esta forma muy particular que viene desde el molde, etcétera, son hormas que pueden llegar a pesar 14 kilos, 9 kilos, etcétera, son diferentes, pero tiene esta particularidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasos cumple un poco el Gouda? Las primeras 2 semanas, temperatura de 10, 12 grados centígrados, igual cámara verde, 75% de humedad relativa. Ya la parte de maduración puede alcanzar por unas 4 semanas adicionales una temperatura de 12 a 18 grados centígrados, una humedad relativa que puede llegar a 75%. Luego pasa a una cámara de almacenamiento y de acabado de humedad relativa en el ambiente de un 75%. ¿Cuál es la característica principal de este queso? Además, es dulce, un queso dulce, es un queso, por así decir, que tiene una perfil, un sabor, un gusto acaramelado, debido a que durante el proceso de elaboración, ¿qué le pasa a este queso? Este tiene un lavado de cuajada de 2, inclusive he visto hasta 3 veces. Entonces tiene una menor disponibilidad de lactosa. Esto hace que la maduración alcance de otro modo, a menor contenido de lactosa, se sucede en varios procesos y una de las fermentaciones que diferencian a este queso es la fermentación aromática, en donde sí se pueden encontrar ojos redonditos, pequeños, no tan numerosos ni tan grandes, sino del tamaño de una arveja. Esa es la fermentación típica aromática. Entonces se da este proceso. Podemos decir que además influyen otros parámetros, lo que les decía al inicio. Por ejemplo, solamente vamos a apuntar al pH. Aquí hay muchos queseros, hay mucha gente que está haciendo formación, yo sé que hay técnicos, hay dueños de queserías, hay asesores, hay consultores, hay profesores, hay estudiantes también. Y la verdad es que he querido también citar estos parámetros. ¿Por qué además se explican determinados perfiles y sabores en los quesos? Por estos cambios. Miren, ¿qué le pasa a un camembert cuando inicia la maduración? El pH puede llegar hasta un 4.6, es decir, baja bastante, ¿no? Hay un proceso de preparación, de fermentación de la cuajada, agregado de fermentos, etcétera. El queso azul igual, puede llegar a un 4.8 en el pH inicial. Los pasta prensada, como el mismo ejemplo que antes mencionábamos, el Tilsit puede estar en un rango 4.9, 5.1 de pH. Los pasta cocida como en Emmental pueden estar en un 5.2, 5.4 de pH cuando inicia la maduración. Pero miren lo que pasa ya cuando vamos con una maduración media, considerando media a aquel tiempo promedio en el cual va su almacenamiento, es decir, a unas semanas, 5, 6 semanas, etcétera. Aunque claro, un camembert, un queso azul, pues igualmente a 12 días, 15 días ya tiene un perfil, hay un buen crecimiento de moho, tanto en corteza como en masa. Miren qué pasa con el pH. Hay un rebote de pH.
¿sí? 7, inclusive puede llegar ya con una maduración intensa, inclusive el camembert ya se pone rojizo, se pone de otro color, el crecimiento fúngico, ese halo blanco del Penicillium camemberti ya se encuentra casi ausente, ha quedado trazas de calcio en la corteza, etcétera, pero tiende a ser alcalino el queso, entonces el sabor varía. En los quesos de pasta azul pasan lo mismo, hay también una tendencia de pH hacia la neutralidad, mientras que en los quesos de pastas prensadas, ¿no? De pastas prensadas, quiere decir de pasta, de masas que han sido prensadas, tienen menor disponibilidad de humedad, el tamaño de grano ha sido mucho más pequeño. Sí hay un efecto rebote, pero no tanto como en los quesos, en este tipo de quesos que tienen mayor contenido de humedad, ¿no? Puede llegar hasta un 5 o 6, también en los quesos de pasta cocida, como en el Emmental, el Comté francés, el Gruyère, etcétera. Inclusive, gran parte de los procesos para que la formación del ojo, el pH tiene que ser alto, ¿no? No, o sea, no tiene que ser muy similar a esto, sino también en este rebote de pH también se suceden los otros fenómenos. Y finalmente, claro, se dan por esto estos cambios de sabor que uno puede soportar, ¿no es cierto? Me gusta más este queso porque no es tan amargo, no es tan penetrante, no es tan ácido. Claro, un queso azul, por otra parte, salado, tiene un sabor metálico, fuerte, pero a la vez también tiene una buena proteólisis, un buen sabor que inclusive al final puede dejar notas a mantequilla. O sea, es un queso espectacular, por supuesto, no hay nada que decir, ¿no? Los diferentes cambios que suceden en los quesos. De cada uno de estos quesos, ustedes saben que hablamos mucho en nuestras clases, pero sí quería citar estos ejemplos, estos parámetros para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor, al momento de también de hacer, establecer los indicadores de control durante la maduración. No es todo, obviamente hay otros factores, está la elección de la madera, en qué maduro, en qué almaceno, utilizo estanterías de plástico, de acero inoxidable, la madera de qué tipo es, o sea, son varias cuestiones que allí podemos ir, por supuesto, también considerando, ¿no? Entonces, quiero terminar con esta parte diciendo que el queso es un amigo a quien hay que acompañar y hay que cuidar. Yo siempre voy a plantas en donde, bueno, dejamos a madurar los quesos o están madurando quesos y dicen, bueno, yo dejé el queso, como al queso hay que almacenarlo, entonces muy bien, le dejé al queso allí que pase su tiempo. Y bueno, ni se habían acercado a ver el queso. Cuando uno intenta levantar los quesos, están pegados a la madera. Y claro, ahí se rompe la corteza, hay un crecimiento fúngico. Dice, ¿es normal que crezca moho en la corteza un queso? Sí, eso lo hemos hablado inclusive en webinars anteriores. Pero hay que tener mucho cuidado de que esto no termine por afectar a los atributos sensoriales del queso, visuales, estéticos, como se quiera llamar, y lo otro también, la parte interna, la masa, o fraccionen, lesionen la corteza y esto provoque un daño. Esto ya lo hablaremos quizá en un webinar, o ya lo tenemos también, lo hemos hablado mucho en los webinars de efectos de los quesos, ¿verdad? Pero esto es lo que quería conversar con ustedes, compartir esta parte y por supuesto también invitarles. Nosotros tenemos desde Ecuador, Proyecta Alimentos, tiene varios programas, pueden visitar por favor nuestra academia, en nuestra página web, proyectaalimentos.com, se van a la sección de academia y van a encontrar toda la oferta de cursos que tenemos, tanto los online como los presenciales. Dentro de los presenciales tenemos un programa que se llama Colonia Láctica. Este programa integra 4 niveles. El primer nivel aprendemos, para quienes todavía no saben de qué sería o quieren perfeccionar un poco las técnicas de elaboración de quesos cremosos, queso mozzarella, queso fresco. Allí aprendemos a hacer. No hacemos nada, no presentamos PowerPoints, hacemos el queso. El segundo nivel es la introducción a la elaboración de los quesos madurados. Allí aprendemos a hacer diferentes quesos. Vamos a tomar como ejemplo el queso cheddar, elaboración de queso cheddar, elaboración de queso Dambo y elaboración de queso Gouda. Sí, vamos a trabajar mucho en esos quesos, pero sobre todo para orientar hacia la elaboración de quesos madurados que siempre vamos a estar buscando nosotros, que lleven los nombres locales, regionales, que puedan aprender ustedes a manejar fermentos, a manejar las técnicas de control de pH, contenido de humedad, textura, cortes, acidificación, mezcla de fermento, etcétera, todo un tema, ¿no es cierto? El tercer nivel, y para el tercer nivel va a ser en octubre, este tercer nivel tiene que ver más con el estudio ya de los quesos especiales, tecnologías especiales, quesos con ojos, quesos con moho en corteza, con moho en masa, en la pasta, quesos duros como el parmesano, por ejemplo, estilo parmesano.
Ya, entonces, y además vamos a combinarlo con algunas clases en donde vamos a estudiar, aprender a estudiar defectos de los quesos y luego también aprender en la parte de paneles sensoriales de los quesos. Vamos a dar un entrenamiento de este tipo en octubre. Recuerden, la última semana de octubre va a ser un curso presencial aquí en Ecuador, en Quito, con la presencia además va a ser nuestro principal docente, expositor, va a ser nuestro gran amigo Sergio Borbonet desde Uruguay, que nuevamente nos visitará en octubre aquí en el Ecuador. Vamos a combinar, el nivel 4 es la parte de efectos y paneles sensoriales. Luego dimos inicio a un programa especial, espectacular, que es el Diplomado de Inocuidad, Calidad y Tecnología en la elaboración de quesos. Este es un diplomado que tiene el aval del CONCERVET, que es el Consejo de Certificación mexicano, y la International HACCP Alliance de los Estados Unidos. ¿Qué integra este programa? Vamos a decirlo así. Hemos combinado la parte de inocuidad, que lo avala bajo HACCP, y la parte de tecnología, de tal manera que puedan aprender de tecnología quesera. Estudiamos varias tecnologías: quesos frescos, quesos pastelada, mozzarella, quesos con ojos, quesos pasta dura, amplia variedad de quesos, pero esto también lo estudian con qué es lo que se debe hacer hacia la inocuidad, hacia un perfeccionamiento de los programas de inocuidad y, por qué no, también a la implementación de planes de HACCP en las industrias. Así que este curso además lo co-dictamos con Quality International, que es una organización internacional que está avalada por Estados Unidos ante la FDA y ante la International HACCP Alliance. Es un programa que algunos alumnos que se encuentran ya cursando el diplomado, vamos en las primeras clases, también están ahora con nosotros, y les agradezco por compartir también su tiempo ahora. Así que esta es la parte. De nuevo, invitarles a que nos sigan en las redes sociales, @proyectalimentos, estén pendientes de nuestros programas. Siempre estamos haciendo encuentros como estos, siempre estamos haciendo lives, siempre estamos compartiendo con ustedes tips, y, por qué no, también siempre estamos invitándoles a que formen parte de nuestros programas. Así que, de mi parte, yo les agradezco mucho.